Tú siempre nos vas a hablar porque es tu palabra, Señor, y tu palabra no vuelve a ti vacía. Ayúdanos a estar atentos, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para todo lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén y amén, porque la palabra de Dios no es solamente para informarnos, ¿sí o no? Es para transformarnos, amén. Entonces, hoy vamos a continuar, hoy es la lección 19. Vamos a hablar, la semana pasada, ¿verdad? De la semana antepasada, perdón, la vez anterior, hablamos de Jesús en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y vimos cuál era el enfoque del Evangelio de Marcos y cuáles fueron los rasgos que más se ven de la naturaleza del Señor en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y quisiera iniciar con una pregunta, porque al final también es una clase, entonces esto es una pregunta muy interesante. ¿Cómo demostraría o cómo demostraríamos que Ejésús es realmente el Mesías prometido si pudiéramos hablar con un judío del primer siglo? ¿Cómo le pudiéramos decir ejemplo de lo que Dios demandaba de la ley en el Antiguo Testamento? Tenemos que ver la vida de Jesús. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Él es la ley cumplida, la palabra de Dios hecha acción. Él vino a demostrarnos, a darnos el ejemplo de cómo debemos vivir para poder agradar a Dios. Y bueno, Él vino a cumplir todo lo que Dios demandaba. Él vino para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, para darnos vida eterna, una vida que no podíamos alcanzar, que tampoco merecíamos, pero por su amor, su misericordia, hoy podemos recibir. Bueno, entonces vamos a ir con nuestro primer punto, Jesús como el Mesías prometido. Acompáñame a leer Mateo capítulo 1, vamos ahí, versículo 1. Dice lo que dice ahí. Aquí vamos a explicar por qué es esta parte, pues como todo el libro, como todo el Evangelio, importante, pero vamos a explicar la particularidad que tiene el inicio de Mateo, que bueno, no lo vemos tal en Marcos, pero lo vemos aquí. En muchas Biblias vienen los títulos, ¿verdad? Bueno, un título muy común en las versiones de la Reina Valera es, ¿qué dice al principio del título? Genealogía de Jesucristo. Vamos a leer el versículo número 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora acompáñenme a leer hasta el capítulo 2, vamos al capítulo 2, versículos 1 al 6. Estos pasajes se cuentan porque vamos a explicar algunas cosas aquí después de leer esto, ¿ok? Capítulo 2, versículo 1 al 6, dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿ok? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a verle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, ¿dónde había? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Por quién? Por el profeta. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, aquí estaban citando Miqueas 5:2, ¿verdad? Para dicho de paso, pero en muchas Biblias está la referencia ahí la tienen, pero pues la menciono de todas maneras. Ok, ¿por qué es importante esto? Bueno, en el capítulo 1 se nos menciona la genealogía. ¿Por qué es importante este dato en este evangelio, mencionarlo, resaltarlo? Porque para un judío, hermanos, para un judío, la genealogía, o sea, nuestro árbol genealógico, de dónde descendemos, de quién venimos, era como una credencial, ¿okay? Como hoy en día, ¿no? Mostraba el linaje y también la herencia. En aquella época, en esa cultura, hoy en día todavía lo sigue siendo, ¿verdad? Y más en aquel lado del mundo, en el lado oriental del mundo, la genealogía era muy importante, saber de dónde venía alguien, de quién descendía, cuál era la herencia que tenía. Entonces Mateo comienza demostrando que Jesús es hijo de David.
heredero legítimo al trono y también hijo de Abraham, que eso quiere decir heredero de la promesa. La mención de mujeres extranjeras, como ya lo sabemos, ¿verdad? Que fueron Tamar, Rahab, ¿se acuerdan? Ruth o Betsabé, era inusual en una genealogía judía. Y esto subraya la gracia de Dios y el anticipado o la anticipada inclusión de los gentiles, ¿verdad? Que también serían injertados a la salvación. ¿Cuál es la profecía que se cumple aquí? Lo que leímos en el capítulo 2. La profecía que se cumple aquí es en lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, no lo vamos a leer, pero para tener la referencia. Cuando los magos preguntan dónde debería de nacer el Mesías, los escribas responden con el versículo o con la cita de Miqueas 5:2, donde Belén es el lugar donde vendría a nacer el Salvador, el Mesías. Bueno, ya sabemos la historia, que Herodes mandó matar a los niños y todo lo que hizo porque no quería otro rey además de él. Tuvo miedo de que le quitaran el trono. En vez de él, ¿verdad?, mostrar adoración, él no era un legítimo rey además, heredero al trono, por muchas razones, pero en vez de adorar o llevar al pueblo a adorar al rey prometido, en vez de alegrarse porque había llegado a la verdadera salvación, pues prefirió quedarse con su trono, ¿verdad? Y se quedó hasta donde pudo con él, porque pues ya sus días ya pasaron, ¿no? Pero bueno, nuestro Señor Jesús no aparece como un maestro o un improvisado religioso, no, sino como el cumplimiento del plan eterno de Dios. Aquí, en este versículo, cuando leímos en el capítulo 2, ¿verdad?, que ¿dónde nació el Señor? En Belén. ¿Y dónde debería haber nacido o dónde debería haber nacido el Mesías? En Belén. ¿Okay? Es de ahí, aquí en este capítulo, se cumple la profecía de Miqueas 5:2. Esta es una profecía que se cumple en Jesús, una de las tantas, ¿no? Eso también sería otra cuestión aparte, pero esta es una de las profecías cumplidas aquí. Ahora, vamos a ver a nuestro Señor Jesús como alguien que llegó a ser, bueno, para los judíos recordemos que había un profeta que estaba en reconocimiento y respeto por encima de los demás. ¿Se acuerdan quién era? Moisés. ¿Okay? Él es una figura muy importante dentro de la cultura y dentro de la historia judía y de la teología hebrea, porque él es el que Dios usó para libertar al pueblo. Bueno, Moisés habla de que vendría un profeta, uno como él, que verdad, que guiaría y tal. Bueno, Jesús, él es el que habría de venir, ¿verdad?, para ejemplo de lo que Moisés había también adelantado. Entonces, Jesús como ese Moisés, ¿verdad?, y ese maestro de la ley, lo podemos ver en todo el capítulo 5 al versículo 7. ¿Qué pasa en el Evangelio de Mateo? Del capítulo 5 al capítulo 7, ¿qué es lo que sucede ahí? Esto se le conoce como el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? O el Sermón de la Montaña. Y Jesús dice en el versículo que iniciamos, Mateo 5:17, ahora lo voy a volver a leer. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Fíjense lo que él dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. En el Sermón del Monte, recuerda nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Recuerda al pueblo reunido, bueno, esta escena del Sermón del Monte, donde todos están escuchando, recuerda al pueblo reunido en el monte Sinaí cuando Moisés recibió la ley. Curiosamente, hay un paralelismo donde en ese sermón, en toda esa enseñanza de nuestro Señor Jesús, Él da la base de la creencia de todo cristiano. En algunos, ¿verdad? Algunos teólogos dicen que los 10 mandamientos cristianos o están reflejadas en las bienaventuranzas, ¿verdad? Al principio del capítulo. Pero es aquí donde nuestro Señor Jesús da uno de los sermones, bueno, su sermón más extenso, escrito, registrado, y donde plasma toda
toda la vida y toda la doctrina y toda la enseñanza y en todo lo que un cristiano debe creer, vivir y practicar. Ahí está. Mateo presenta a Jesús como alguien mejor que Moisés, alguien mayor a Moisés, que no solo repite la ley, sino que la lleva y la cumple a su plenitud como nadie. ¿Se acuerdan la expresión de nuestro Señor Jesús en este evangelio cuando a veces ha dicho, en algunos pasajes dice, oíste que fue dicho? ¿Se acuerdan? Y dice la ley, y cita lo que dice la ley. Y después de eso, ¿qué dice? Pero yo os digo. Él puede decir esto porque tiene la autoridad para hacerlo. Esta frase nos muestra la autoridad superior, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús tiene, que está por encima de la tradición rabínica, porque nadie decía eso. La ley dice eso, pero yo les digo, le añadían cosas, ¿no?, a la ley, le añadieron cosas. Pero Jesús decía que lo que se había dicho, Él ya lo cumplió, ahora se tiene que hacer de esta manera. Bueno, aquí vemos cuál es la parte del carácter de su carácter que se ve aquí, que Jesús, nuestro Señor, es un maestro con autoridad divina, que interpreta la ley desde la intención original. ¿Y cuál es esa intención original? Desde el corazón de Dios. Acompáñame a leer Mateo capítulo 5, versículo 21 y versículo 22 para que veamos un ejemplo. Mateo capítulo 5 es donde empiezan las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero vamos al versículo 21 y versículo 22. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos. Ahí está la frase, oísteis que fue dicho. ¿Y qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que se les dio a los antiguos o a los antepasados? El mandamiento, ¿cuál fue? No matarás. Y cualquiera que matare, que dice, será culpado de juicio. Aquí hay algo muy importante, porque la condena o la culpa o el castigo, ¿verdad?, vendría después de cometer el delito, ¿ok? O sea, hasta que alguien lo hacía, ya era pecado. Mientras, esto es lo que pasaba en aquella época y lo que sigue pasando hoy en día en la mentalidad de un judío, o en el pensamiento, o en la filosofía de un judío, que el pecado no es un pecado hasta que uno lo hace con sus acciones, o sea, con su cuerpo, físicamente, porque es lo que dice la ley, no matarás, porque luego dice, y cualquiera que matare, o sea, hasta que lo hagan, será culpable de juicio. Y esa era la tradición, esa era la creencia. Ok, yo no voy a ser culpable de nada hasta que lo haga. O sea, hasta que con mis manos yo lo haga. Esa era la idea, lo que tenían, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense lo que nuestro Señor Jesús dice después. Si Él va más allá de la letra, va más allá del conocimiento, va al corazón. Dice, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje. A ver, ¿con qué me enojo? ¿Con las manos? ¿Con los pies? ¿Con el cabello? ¿Con qué me enojo? ¿Con qué, hermanos, el Señor? No quiere decir, ¿verdad? Pero usted sabe la respuesta. Bueno, pues, ¿dónde se da la emoción del enojo? En el interior. Acuérdense que el corazón, cuando la Biblia del corazón no se refiere al órgano, no siempre, literalmente. Se refiere a esa parte de nosotros, al centro de nuestras emociones, al centro de nuestro ser, a nuestro interior. Ahí es donde sucede el enojo, donde sucede la ira y todo eso. Bueno, cualquiera que se enoje contra su hermano, fíjese, ¿qué va a pasar? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es la
lo que amplía, bueno, que la creencia era hasta que uno hiciera la acción. O sea, uno no era culpable de pecado ante Dios. O sea, lo que tenían era la creencia o era la tradición judía, que nadie podía acusar de pecado a nadie porque tenía que ver que lo hicieran. Obviamente nosotros no podemos ver el corazón, pero hay alguien que sí lo ve, y ese es Dios. Y nuestro Señor Jesús aquí está ampliando lo que Dios quiso decir, está abriendo el entendimiento, nos está explicando lo que realmente Dios siempre desde el principio le quiso decir al pueblo. No era que se cuidaran de hacer las cosas, era de que no tuvieran la intención. ¿Sí me explico? Porque ¿quién es el que ve el corazón? El Señor, nuestro Dios. Yo no puedo ver el corazón. Usted puede ver mi corazón, es de plata por si quiere, pero no puedo verlo, nadie podemos. Pero, ¿por qué? Porque empezó a importar más que, pues mientras nadie me vea no pasa nada. Pero hay alguien que siempre mira, y es el Señor. Lo voy a volver a leer este versículo, esos versículos, fíjense, pero esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Mateo 5:21 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Aquí ya está más aplicado la palabra matar, porque, a ver hermano, pero a ver, si yo mato una mosca, ¿estoy pecando? Ok, aquí ya se aclara qué quiere decir matar en el original, tanto en el hebreo como en el griego. La connotación de matar es tener la intención de quitar la vida por amargura, por envidia, etcétera, etcétera, ¿ok? A una persona, ¿ok? Que el desear la muerte a alguien, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces, fíjense, aquí lo dice así: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Versículo 22. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, o sea, ya el enojo contra alguien delante de Dios equivale a desearle la muerte o a asesinarlo casi. Quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien, aquí la palabra está fuerte, no la voy a emitir, pero está fuerte y bueno, está ahí en la pantalla. Dice, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Fíjense, o sea, insultar pues a alguien. A veces se nos hace fácil decirle ciertas palabras a otras personas. Por eso un cristiano no debe tener un lenguaje pues, grosero, ¿sí o no? Dice, si corres peligro que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Es decir, que tanto la acción, ¿verdad?, como la intención del corazón delante de Dios pesa. Ya no es entonces hasta que lo haga, pero lo puedo pensar, ya no hay. O sea, nuestro Señor Jesús está diciendo aquí que no es tanto, ya cuando lo haces es porque ya de plano, ¿verdad? Pero empieza, o sea, el pecado empieza en el corazón. Ahí. Y ahí es donde Dios ve. Por eso no tenemos que cuidar qué es lo que, o sea, que vean qué hacemos o qué no hacemos. No es tanto eso, sino que de nuestro corazón, primeramente, porque ya lo demás también importa, pero primeramente que en nuestro corazón no estén esos malos deseos, esas malas intenciones, porque con el tiempo, si eso no desaparece, los pensamientos y los deseos se convierten en acciones. ¿Se acuerdan de Caín y de Abel? O sea, Caín se enojó contra su hermano. ¿Y a dónde lo llevó ese enojo, ese celo, esa envidia, lo que sea? ¿A dónde lo llevó? Pero delante de Dios ya Caín era culpable desde antes de hacerlo porque ya tenía en su corazón una mala intención. Entonces, no solo es con las manos o con los pies, también es con los pensamientos, hermanos.
con las intenciones, con los deseos, podemos y muchas veces ofendemos a Dios. Eso es lo que nuestro Señor Jesús nos estaba explicando y estaba abriendo ahí el panorama. Porque era muy fácil conformarse con decir, oh, bueno, pues hasta que lo haga. Pero mientras, pues aquí en mi mente estoy a salvo de los demás. Pues sí, de las personas sí. Porque nadie puede ver lo que piensan. Y lo que sucede en el corazón. Pero Dios sí. ¿Verdad? Como dijo, ¿se acuerdan Pablo? No erréis, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. O sea, bueno, entonces ¿por qué nuestro Señor Jesús nos deja y por muchas razones que pudiéramos decir, pero quisiera decir por lo menos una aquí, es para que veamos que a Dios verdaderamente, a nuestro Dios, lo que le importa no es que solamente hagamos cosas buenas o que cumplamos con las reglas, sino que de nuestro corazón salga el adorar, salga el servir, no tanto hacerlo por hacer. Ahora aquí nuestro Señor Jesús no contradice la ley, porque no les estaba diciendo que estaba equivocada. Él les explica más, todavía va más allá. Y cumple Él perfectamente y la lleva en su verdadero propósito, porque Él verdaderamente amó a sus hermanos, o sea, a sus discípulos, a sus prójimos, a todos los que estuvieron ahí, ¿verdad? Él lo cumple en Él. Entonces, vemos cómo con su sabiduría nuestro Señor Jesús nos enseña y nos da una gran lección. Nadie les había hablado de la manera en que nuestro Señor Jesús lo hizo. Estaban aprendiendo lo que verdaderamente quería decir ese mandamiento. Y aquí se nos muestra. Ahora nosotros ya lo tenemos por su gracia, por eso lo tenemos ahí explicado, porque Él lo dice. Ahora el Espíritu Santo todavía nos redarguye más, pero nos lleva al mismo punto. Entonces, todo inicia aquí en el corazón. Podemos hacer, incluso podemos hacer, ya lo hemos dicho, ¿se acuerdan? Podemos hacer las cosas correctas delante de las cosas correctas, acciones correctas que son correctas delante de Dios, pero con el corazón equivocado. Y eso no agrada a Dios. Vamos al siguiente punto. Jesús como rey y juez también con autoridad. Acompáñame a leer Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesús no solamente citaba la ley, sino que también explicaba y la vivía, porque Él vivió todo lo que Él predicó. Todo lo vivió, por eso Él es el ejemplo máximo de un verdadero hijo de Dios. Mateo capítulo 7, en los versículos 28 al 29. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, está bien interesante. Bueno, voy a leerla, es la Reina Valera, ¿verdad? Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, esto ya es al final del sermón, ¿verdad? Del monte. Cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente, cómo se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué se admiraban? Porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos podían ver en Jesús un maestro con autoridad, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Los escribas, fíjense hermanos, citaban a los rabinos anteriores, o sea, era muy común cuando daban estos a veces sermones, y lo que hoy para nosotros sería como un sermón, ¿verdad? O una predicación. Los escribas siempre citaban a los rabinos anteriores para fundamentar su enseñanza. También lo mencionamos la vez pasada, pero aquí también aplica, porque era una costumbre citar, el rabino tal dijo esto, y
era más parte de su lenguaje de decir esto. Pero Jesús habla en primera persona y con autoridad de parte de Dios, porque les dice, yo os digo. Yo os digo, esa es la diferencia. Jesús no citó a un hombre, no citó a un pensador, a un filósofo, no. Él, con la palabra de Dios, con sus palabras, más que, como le dijimos al principio, más que informarnos, vino para transformarnos. Entonces, al final del sermón del monte, los oyentes se maravillaban, o se maravillan lo que leímos, porque nunca habían escuchado a alguien que enseñara como lo hacía nuestro Señor Jesús. Alguien que lo hiciera con autoridad. Y no solo con autoridad, lo hizo con el ejemplo. Porque cada rato le hacían preguntas, ¿se acuerdan? A ver, maestro, y esto, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y tal, y tal. Porque verdaderamente Jesús, Él verdaderamente no solo enseñaba con sus palabras, sino también con su ejemplo. Por eso Él era un maestro, bueno, Él es el maestro de maestros. No hacía lo que otros hacían, no se involucraba como los demás, no andaba con engaños. Entonces Él es ¿verdad? Él es ese maestro que tiene autoridad, como la de un juez. ¿Por qué? Porque Él es el que hace valer. Un juez es el que hace que la ley se cumpla, ¿sí o no? El juez es el que dice inocente, culpable. Entonces él con estas palabras, con autoridad de juez, dice, yo les digo que es esto. Nos dice, yo les digo que es esto. Y ante esas palabras no hay una autoridad superior. ¿Sabe qué se dice en los tribunales cuando una persona demanda a una empresa o se sucede mucho más en estos contextos, cuando despiden a alguien, ¿verdad? Y demandan, lo despiden por cumplido porque siempre llegaba tarde, ¿no? Pero igual siempre demanda a la gente. ¿Sí conoce gente así, no? Que como quiera demanda. Pero bueno, en esos contextos las empresas tienen sus políticas, ¿ok? Sus reglamentos y tal, y sus lineamientos que se deben cumplir, ¿no? Pero cuando una persona demanda a una empresa por despido, en el tribunal en el contexto jurídico hay una frase que se dice que no hay nada superior a la ley. Es lo que se dice. No hay nada superior. Así que las políticas de una empresa, los lineamientos de una empresa no están por encima de la Constitución, en este caso de las leyes que gobiernan el país. De una manera similar, las palabras de Dios, del Rey, no hay nada que esté por encima de la ley de Dios. No hay nada. No hay ninguna autoridad que esté por encima, ninguna idea, nada. Entonces las palabras de Dios se debe hacer, la ley de Dios se debe cumplir en nuestra vida sí o sí, tal cual como se nos enseña. Amén. Vamos a leer ahora, fíjese ahora para conectar con la otra parte que, como Él es también nuestro Rey, en el capítulo 25 de Mateo, fíjense lo que dice ahí, ya hacia el final del Evangelio. Capítulo 25, fíjese lo que dice ahí, en los versículos 31 al 46. Dice así. Bueno, este tiene un titular aquí a veces en las Biblias que dice el juicio de las naciones, otros los tienen otras formas de decir, pero fíjense cómo dice aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Vamos a leer, vamos a seguir hasta el 46. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid. ¿Quién es el rey? Bueno, venid benditos de mi Padre, dice,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. 37. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Fíjense, porque sería normal preguntar eso. ¿Cuándo, Señor? ¿En qué momento? Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo, en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces ellos, ¿verdad? Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? 45. Entonces les responderá diciendo, a la inversa, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que mucho cuidado con, ¿verdad?, las intenciones de nuestro corazón y las cosas que hacemos. Aquí no es la enseñanza tal, pero ¿por qué cito todo este pasaje completo? Bueno, porque en este capítulo, en estos versículos que leímos, aquí ahora nuestro Señor Jesús se ve como el rey que juzga a las naciones. La función que solo Dios podía realizar. ¿Cuáles son los aspectos de su carácter y su naturaleza aquí en este pasaje, en este apartado que leímos? Bueno, que nuestro Señor Jesús no es un simple maestro moral. Él es el rey y juez soberano que establece el destino eterno de la humanidad. Así que siempre que vayamos, ¿verdad?, a dedicarnos para obedecer a Dios, recordemos que todo lo que hagamos para el Señor, lo hagamos con un corazón genuino, ¿verdad? No con reservas, no con esas cosas que a veces hay en el corazón. Tenemos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con todo el gozo y el agradecimiento a Dios. No en qué nos van a dar, ¿verdad? No en qué a lo mejor vamos a poder ganar. No, por el agradecimiento a nuestro Dios. Saber que hemos sido rescatados y salvados. No para que nos aplaudan o para recibir ahora, ¿verdad?, con las redes sociales likes ahí, ¿verdad? Nada de eso, hermanos. Sino para adorar a Dios. Porque bueno, Él nos va a decir, ¿se acuerdan? Señor, pero ¿cuándo te vimos? Cuando se lo hiciste a uno de ellos, también me lo hiciste a mí. Amén. Entonces vamos al siguiente punto. Ahora vamos a ver a nuestro Señor Jesús como el Mesías sufriente y victorioso, ¿ok? Estas son imágenes del Mesías que Mateo nos muestra, pero que el público original de este evangelio, quiero repetir y recalcar, fueron judíos, ¿ok? Por eso usa este lenguaje muy, muy al estilo de la cultura hebrea, con frases, con ciertas, ¿verdad?, expresiones que no vemos a lo mejor en el evangelio de Juan, ¿ok? Pero en este evangelio sí vemos muchas expresiones judías y maneras de cómo ellos entendían y veían la ley, ¿no? Ahora, acompáñenme a leer aquí, vamos a ver algunos versículos. Mateo 16, 21. Fíjense lo que dice. Mateo capítulo 16, versículo 21. Porque
esta es una idea que no conectaba mucho, ¿verdad? O esta imagen no conectaba mucho actualmente con la imagen que un judío promedio de la época tenía del Mesías, del Salvador que vendría. ¿Okay? Pero fíjense que todo esto pues ya embona ya cuando lo entendemos a la luz del contexto general. Dice 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, ¿y qué más? Y resucitar al tercer día. Ya, ¿y qué pasa aquí? Pues ya sabemos lo que sucede, ¿verdad? Él les anuncia todo esto, pero uno de los discípulos le dice, Señor, pero Pedro, ¿se acuerdan? Pero bueno, ahora Él les anuncia esto, Jesús les anuncia lo que tenía que pasar, lo que él tenía que padecer, lo que le era necesario sufrir, ¿verdad? Mateo, vamos al capítulo 27, vámonos para adelante ahora. Mateo 27, vámonos hasta el versículo 27, fíjense lo que dice ahí. Vamos a leer del 27, vamos a leer ahí algunos versículos, fíjese. Nada más para referencia, ¿ok? No vamos a poder leer todo hasta el final, solamente algunos versículos, ¿ok? Porque es bastante. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Fíjense, lo desnudaron. ¿Okay? En las películas esto obviamente no se muestra, pero lo desnudaron. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, se hincaban los soldados en forma de burla, fíjese esto, y le decían, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, fíjense, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, que eso fue una tortura, o sea, le decían a manera de burla, le hacían las reverencias, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hasta el versículo 50, no lo vamos a leer, pero hasta el versículo 54 se narra todo. Ahora vamos hasta el 54 nada más, sin que se quede el contexto. Ya aquí es lo que viene siendo la crucifixión y el sufrimiento ya al final en su cuerpo, ¿verdad? Todo lo que nuestro Señor tuvo que padecer. Y el 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, dice, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Bueno, entonces nuestro Señor Jesús anuncia que tenía que padecer. La expectativa o lo que esperaba un judío, ¿verdad? O la expectativa judía del Mesías era un libertador político que derrotara a Roma. Esto se ha explicado o se ha mencionado muchas veces. Es decir, el enviado de Dios, el Salvador, tenía que derrotar al Imperio Romano para que Israel ya no fuera, en este caso no estuviera bajo el imperio de Roma, sino que fueran libres, como lo fueron cuando Dios los libertó de Egipto y eran una nación libre. ¿Se acuerdan? Bueno, era lo que esperaban y lo que esperan que el Mesías hiciera cuando apareciera, o cuando aparezca, dicen, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús rompe con esa expectativa. Él es el Mesías que primero viene a vencer a través de su sufrimiento, a través de su cruz, de su muerte, ¿verdad? De su vida, su muerte y de su resurrección, el poder de la muerte y el pecado. Primero vino a resolver el problema más importante, que era que pudiéramos tener comunión con el Padre, que pudiéramos tener una relación con Él. Porque no era más importante que solamente no estuvieran bajo el gobierno de Roma, sino que no fueran esclavos, que ya pudiéramos ser libres del pecado.
La crucifixión, hermanos, era la forma, ya lo hemos dicho, ¿se acuerdan? Más vergonzosa de muerte en el mundo romano. Y para los judíos era vista como una maldición, según lo que dictaba la ley en Deuteronomio 21:23. Tuvo que morir la peor muerte. En la resurrección, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús declara no lo vamos a leer ahí, pero nomás voy a citar una parte, un fragmento de Mateo 28:18. Dice, nuestro Señor Jesús ya declara, toda potestad, ¿qué dice? Me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. El Mesías no solo muere, sino que resucita y envía a sus discípulos a todas las naciones, cumpliendo la promesa de Abraham para, a través de él, ¿verdad?, bendecir a todas las familias de la tierra. Aquí, ¿cuál es el problema con la idea judía? Porque ellos no tenían en su mente, no tienen esa imagen de un Mesías que tiene que sufrir, que tiene que morir y luego que tiene que resucitar. Pero en el capítulo 53 de Isaías, no lo vamos a leer todo, pero ese se lo dejo ahí de tarea, está bastante claro que el Mesías que vendría tendría que sufrir y padecer todo eso. Pero una interpretación muy popular hoy en día, y es la que más predomina en el mundo hebreo, en el mundo hoy en los judíos modernos, que no es igual que en el primer siglo, ahí sería aclarar algunas cosas, no era igual que en el primer siglo, ¿ok? Pero bueno, sí es diferente el judaísmo del primer siglo al moderno, pero en esencia hay muchas cosas que quedan, muchos símbolos, ¿no? Pero no tienen esa idea, ellos interpretan Isaías 53 como que Israel es el siervo sufriente. El problema con esa interpretación es que una nación no puede sufrir para salvar al mundo, y los judíos o la nación judía no ha sufrido para sanar al mundo. Entonces ahí hay muchos errores bastantes inconsistencias en la interpretación. Por eso que esta interpretación es más tiene más coherencia cuando verdaderamente se le atribuye a quien se le debe atribuir, que es al Mesías que vendría. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús entonces es el Mesías que vence por medio de la obediencia, por medio del sacrificio y con el poder de su resurrección, porque nos da el ejemplo de cómo vivir, cumple lo que promete, que tendría que padecer, que tendría que morir y que también resucitaría. Él cumple todo lo que promete. ¿Cuántos saben que Dios cumple todo lo que promete? Nosotros a veces no, ¿verdad? Pero Él sí. Y así como prometió que sufriría, que tendría que padecer y tendría que morir, y resucitó, y padeció, murió y resucitó, prometió también algo más, ¿se acuerdan? Que un día va a regresar. ¿Cuántos creen que un día va a regresar? ¿Sí? Bueno, hermanos, Él un día va a regresar. Muchos creen que ya vino, otros creen que nunca va a